Nosotras somos el equipo 1 y vamos a hablar de diodo Zener. Lo primero, antes de explicar el diodo Zener, vamos a explicar qué es un diodo. Un diodo es un componente electrónico semiconductor que permite el paso de la corriente solo en un sentido. Veamos el diodo real y su símbolo. Como vemos, para que la corriente pase a través del diodo debe conectarse el ánodo al positivo y el cátodo al negativo. Cuando el diodo permite el paso de la corriente decimos que está polarizado directamente. Si está conectado de forma que la corriente no pasa por él, decimos que está polarizado inversamente. Diodo Zener. El Zener consiste en una unión PN especial semiconductor muy dopada, diseñada para conducir en la dirección inversa, diodo polarizado inversamente, cuando se alcanza un determinado voltaje especificado llamado voltaje o tensión Zener. Una vez alcanzada la tensión Zener, la tensión en los terminales del Zener no varía, permanece constante aunque aumente la tensión de alimentación. El diodo Zener tiene un voltaje de ruptura inversa bien definido, en el cual comienza a conducir corriente y continúa operando continuamente en el modo de polarización inversa sin dañarse. Luego veremos todo esto más detalladamente en el apartado de funcionamiento. ¿Cómo funciona un diodo Zener? Cuando lo polarizamos inversamente y llegamos al voltaje Zener, el diodo conduce y mantiene la tensión de voltaje Zener constante aunque nosotros sigamos aumentando la tensión en el circuito. La corriente que pasa por el diodo Zener en estas condiciones se llama corriente inversa. Se llama zona de ruptura por encima del voltaje Zener antes de llegar al voltaje Zener del diodo Zener, no conduce. Como vemos, es un regulador de voltaje o tensión. Más adelante en la gráfica de funcionamiento del Zener lo veremos. Cuando está polarizado directamente el Zener se comporta como un diodo normal. Pero ojo, mientras la tensión inversa sea inferior a la tensión Zener, el diodo no conduce. Solo conseguimos tener la tensión constante del voltaje Zener cuando está conectado a una tensión igual a voltaje Zener o mayor. Aquí se puede apreciar la curva característica de un Zener. Para el Zener de la curva, vemos que se activaría por una zona de ruptura, que sería el voltaje Zener de 5 voltios. Lógicamente polarizado en inversa, por eso es negativo. En la curva de la derecha, vemos que sería conectado directamente y conduce siempre como un diodo normal. Este diodo se llamaría diodo Zener de 5 voltios, pero podría ser un diodo Zener de 12 voltios, y así continuamente. Sus dos características más importantes son su tensión Zener y la máxima potencia que puede disipar. Esto es igual a la potencia Zener. La relación entre el voltaje Zener y la potencia Zener nos determinará la máxima corriente inversa, llamada Ismax. Pero ojo, si sobrepasamos esta corriente inversa máxima del diodo Zener, puede quemarse, ya que no será capaz de disipar tanta potencia. Características del diodo Zener. Le aplica una tensión eléctrica positiva del ánodo respecto a negativa en el cátodo. Polarización directa. Toma las características de un diodo rectificador básico, pero si se le suministra tensión eléctrica positiva del cátodo a negativa en el ánodo, el diodo mantendrá una tensión constante. No actúa como rectificador, sino como un estabilizador de tensión. El diodo Zener debe ser polarizado inversamente para que adopte sus características de regulador de tensión. En la siguiente figura se observa un circuito típico de su uso como regulador de tensión. Aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos un diodo Zener de 5,1 voltios y 0,5 watts, ¿cuál sería la máxima corriente inversa que soportará? Bueno, recordemos que la potencia es igual al voltaje por corriente. La corriente es igual a la potencia sobre voltaje. Y en nuestro caso, el Ismax sería igual a la potencia Zener sobre el voltaje Zener. Realizaríamos la división y tendríamos como resultado 0,098 amperes. Para evitar que nunca pase de la corriente inversa máxima, los diodos Zener se conectan siempre con una resistencia en serie que llamamos resistencia de drenaje.
A continuación veremos una de las aplicaciones más usadas en el diodo Zener. El Zener como regulador de tensión. En muchas circunstancias la tensión aplicada a una carga puede sufrir variaciones indeseables que alteren el funcionamiento normal de la misma. Estas variaciones generalmente vienen provocadas por una variación de la resistencia de carga que lleva emparejada una variación de la intensidad de carga. Podría ser las variaciones de la propia fuente de alimentación y la tercera opción por ambas causas. Si elegimos un diodo Zener de tensión nominal igual a la que es necesaria aplicar a la carga y somos capaces de hacerlo funcionar en su región de trabajo, conseguiremos una tensión sin apenas variaciones. Aquí tenemos un circuito donde el voltaje del Zener supongamos que va a ser de 5 volts y se va a poner en paralelo a la resistencia de carga. Entonces, por ende, el voltaje va a ser igual, ya que en un circuito paralelo el voltaje es el mismo. Y con ello nos aseguraremos de que la tensión se mantenga estable con el Zener. A continuación se muestra un ejemplo de un circuito donde el Zener se utiliza como regulador de tensión. Tenemos una fuente variable, en este caso la configuración es de 0 a 12 volts, un diodo Zener que tiene una configuración de hasta 5 volts, una resistencia de 500 ohms, una segunda resistencia de 1 kilo ohm o 1000 ohms y un voltímetro que nos permitirá saber el voltaje en la resistencia de carga. ¿Cómo funciona el Zener en este circuito? Lo que va a hacer es que como el diodo tiene un voltaje de 5 volts, entonces esto quiere decir que solo va a dejar pasar 5 volts a esta carga. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la resistencia de carga está compartiendo el mismo nodo y también está compartiendo el mismo nodo de referencia. Quiere decir que está en paralelo. Y si recordamos, un circuito en paralelo comparte la misma tensión, a pesar de que en la fuente existan 12 volts. Si corremos la simulación, nos damos cuenta que tenemos desde el principio un voltaje de 0 volts, pero a medida que nosotros vamos moviendo la perilla, vamos variando el voltaje, nos damos cuenta que apenas va a llegar a los 5 volts en la resistencia de carga. Y así conforme le vayamos aumentando, por ejemplo ahí ya casi alcanzamos los 5 volts. Y en teoría es todo lo que hace el diodo Zener. Aquí le podemos poner un voltaje máximo que son 12 y aún así voy a mantener los 5 volts en la resistencia de carga.